En Expreso Bio. 32 minutos y vamos a aprovechar también de echarle una mirada a la semana política, una de las últimas semanas antes del receso también legislativo, y queremos analizarlo con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, que debería estar en línea. ¿Qué tal, Marco? Hola, Marco. Hola, Álvaro, Loreto, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, sí, eso queremos saber, pues cómo estamos a propósito de semanas muy movidas, marcadas fundamentalmente por las polémicas relacionadas con el indulto. Ha habido una llamada de parte del gobierno de nuevo a retomar los temas de seguridad en la mesa, donde deberíamos hacer foco para esta semana, Marco. Sí, yo diría que lo que tú señalas de la derivada de los indultos se ha traspasado ahora en la estrategia del gobierno, ¿no es cierto?, y de la oposición a dos instancias distintas, ¿no? Por una parte, el gobierno está esperando un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que tiene que ver sobre la ilegalidad de los indultos, y en el caso del Tribunal Constitucional, donde la oposición amenazó hoy día que va a llevar adelante una acción, tiene que ver con la constitucionalidad de los indultos. Por lo tanto, el tema de los indultos sigue abierto en estas dos derivadas que el gobierno va a tener que enfrentar en una semana compleja, porque además esta semana se debería ver el tema de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Hasta ahora lo que sabemos no son buenos números para la moneda, porque hay 70 votos en la oposición que podrían estar alineados detrás de esa acusación. Se podría estar a unos 4 o 5 votos de que sorteara la Cámara de Diputados. Eso podría ser si es que algunos diputados se ausentan. Álvaro sabe muy bien cómo funciona esto, ¿no? Para bajar el quórum, porque entiendo, Álvaro, tú me corriges que la acusación constitucional es con la mayoría de los diputados asistentes a la sala, ¿no? Con la mayoría de los diputados asistentes a la sala, sí, por eso se puede jugar con el quórum. Exactamente, se puede jugar con el quórum porque recordemos que son 70 más o menos los votos duros que puede tener la oposición, y por eso que algunos dicen que estarían a 4 votos, y ahí a lo mejor algunos diputados de la DC, del PPD, del PS, que no tienen una buena relación ni una buena experiencia de trabajo con Giorgio Jackson, podría en ese día no ir a la sala, o tuvieron que hacer, o se ausentaron, en fin, o fueron al baño. Sabemos toda la artimaña que podrían utilizarse en esto. Entonces, una semana compleja para el gobierno por esos dos frentes, acusación constitucional y derivada de los indultos. Uh-huh. Y de inmediato surge el marco, bueno, también dicho, ¿no? La ministra Uriarte, por ejemplo, que claro, que da cuenta, dando señales, ¿no? O mensajes, más bien dicho, ¿no? Para los respaldos oficialistas, ¿no? Ojo, ¿qué pasa ahí? Que está el gobierno, que puede ofender directamente al presidente, pero cada vez que surge esto, da cuenta también con las acusaciones constitucionales del cargo, ¿no? Lo veíamos y lo hablábamos también con la ahora exministra de Justicia, pero hay un riesgo, porque también se habla inmediatamente de por qué tiene que seguir el ministro Jackson con esta exposición ahí en ese cargo. ¿Es un riesgo mantenerlo ahí? ¿Hay que mantenerlo ahí hasta que se resuelva la acusación? ¿O ya se habla, que ya se ha hablado, más o menos descartado ya, pero siempre se habla de los cambios de gabinete? Sí, yo creo que ronda la idea de un ajuste o de un cambio de gabinete. Probablemente no sea en esta semana, sino que se lleve o simplemente durante el mes de marzo. Eso porque el escenario político es complejo para el gobierno en el sentido de los desafíos que tiene por delante. Tiene que llevar adelante dos reformas, la tributaria y la de pensiones, que todavía están en trámite, y algunos dicen que hay un problema con la asesoría del presidente, ¿no? De su entorno más cercano, de los ministros, que un porcentaje muy mínimo de ellos es conocido. Por lo tanto, muchos de los problemas de la gestión de gobierno están llegando muy rápido al escritorio del presidente, ¿no? Los ministros actúan como fusibles, contienen, tienen su agenda, instalan los temas, y eso pasa con a lo menos 6 de los 24 ministros, ministras. Por lo tanto, hay un grupo muy importante de ministros y ministras que no están cumpliendo con las expectativas que se tenía de ellos, y por eso que se habla de un cambio de gabinete probablemente en el mes de marzo para dar un nuevo impulso al gobierno. Pero el caso puntual del ministro Jackson, ¿cómo lo ves tú? Porque además la cercanía, ¿no? Su rol fundamental en el Frente Amplio, en fin, ¿es un riesgo mantenerlo ahí o es más riesgo sacarlo? Bueno, yo creo que a esta altura ya se está convirtiendo en complicada la presencia del ministro Jackson
porque ahora está en un ministerio sectorial, ¿no? Desarrollo social, donde se pensaba que iba a lucir, iba a mostrar mucho más cosas, sin embargo eso tampoco ha ocurrido y estamos frente a una acusación constitucional contra él. Por lo tanto, en un próximo cambio de gabinete, probablemente él sea uno de los candidatos a abandonar la moneda. Se ha dicho que quiere irse a estudiar fuera del país, en fin, tiene un proyecto personal, y porque de lo contrario siempre va a seguir siendo un frente y un foco de conflicto. Ya lo fue en los ministerios políticos, lo sigue siendo en los ministerios sectoriales. Sí, Marco, ¿qué hay que esperar para que se verifique un cambio de gabinete? ¿Alguna coyuntura especial? ¿Esa coyuntura se crea o lisa y llanamente es posible concebir que el gobierno se ponga un plazo y decida, por ejemplo, empezar el año 2023 en régimen con un gabinete nuevo? Sí, yo creo que ese es el escenario más apropiado porque se requiere de mayor energía, se requiere de romper un poco con la inercia que está teniendo el gobierno y que lo muestra muy abajo en las encuestas, ¿no? La que conocimos el fin de semana le da una aprobación al presidente de 25% y una desaprobación muy alta, ¿no? Sobre el 70%. ¿Cómo puede revertir eso entonces el gobierno? Bueno, con la única herramienta que tiene por ahora, que es hacer un cambio en su equipo de colaboradores. Algunos dicen introducir canas, ¿no? Porque se refieren a que la experiencia, el conocimiento muchas veces es fundamental cuando uno está en una situación de crisis, porque mayor seniority es lo que algunos piden, ¿no es cierto?, en la composición del gabinete. Sí, Marco, y se vincula la composición del gabinete, canas más, canas menos, con otra discusión que atañe a ambas coaliciones que hacen parte del gobierno, que tiene que ver con la discusión de los nombres como candidatos a los nuevos entes constituyentes. Claro, probablemente la discusión que vamos a tener estas 3 semanas de aquí al 6 de febrero para la conformación de las candidaturas al Consejo Constituyente, la nominación la próxima semana de los 24 delegados, de los 24 expertos y de la comisión de admisión, ¿no? Va a generar fracturas dentro del oficialismo, van a quedar heridas, ¿no es cierto?, difíciles de resolver, y por eso que el ajuste de gabinete podría ser también una solución a esta disputa que se va a producir por estos cargos que tienen que resolverse durante estas próximas 3 semanas. Porque es esencialmente en todas estas instancias danza de nombres, ¿sí? Eso es. Danza de nombres con alta restricción, porque quienes sean candidatos al Consejo van a estar inhabilitados de postular a cargos públicos durante los próximos 2 años, ¿no? Esa es una restricción muy dura para muchos que pretendían usar eso como plataforma para plataformas para proyectos personales. Entonces, no hay mucho candidato dando vuelta y por eso que se estima que de alguna manera el ajuste de gabinete podría ser una compensación a estos desajustes que se van a producir. Muy atento a los nombres. Marco, preguntarte desde el punto de vista también de la comunicación política, ¿no? Porque claro, está el tema, tú lo mencionaste también, el tema de los ministros, ¿no? Y hemos visto en las encuestas, siempre se pregunta al ministro que más conocido, menos conocido, que genera más simpatía, más rechazo, en fin. Pero claro, el rol del ministro evidentemente es político, ¿no? Los subsecretarios son más técnicos, pero ¿cuánto implica eso? Porque uno dice, claro, vas a poner un ministro que marque las encuestas, vas a poner un ministro que sea popular, vas a poner un ministro que pueda llegar a ejecutar la cartera, a hacer los proyectos necesarios como ministerio. ¿Cómo conversan esos dos escenarios? Porque da la sensación, claro, que se evalúa, que uno ve, después salen las encuestas, después ve muchos ministros en terreno con muchas pautas, pero ¿hasta dónde es sano hacer eso? O darle demasiada valoración a la imagen del ministro, a la nota que saque el ministro X en una encuesta versus el trabajo que efectivamente hace llevando y liderando una cartera. Claro, lo que sabemos con certeza es que se requiere un perfil tecnopolítico, ¿no? Que pueda abordar esas dos dimensiones, lo técnico y lo político. Y hasta ahora, de los 24 ministras que conforman el gabinete, pocos, a lo menos 6, quizás 10, cumplen con ese criterio. Y por lo tanto, en la conformación de un nuevo gabinete, esos elementos deberían estar presentes, ¿no? Alguien que pueda tener conocimientos técnicos que son necesarios, pero también capacidad política. El propio presidente dijo cuando explicó las razones por cuál
había renunciado la ex ministra de Justicia. Dijo déficit de gestión política en el Ministerio de Justicia. Bueno, esa es la clave, ¿no? Ahí está la señal de hacia dónde probablemente vaya a ir la decisión que tiene que tomar el presidente para hacer un eventual cambio en su gabinete. Vamos a estar atentos entonces. Se habla de marzo también, para darle el empuje desde el comienzo ya del año, desde marzo, ¿no? Pero veremos ante cualquier novedad, por supuesto, estaremos muy atentos. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Marco. Buenos días. Gracias, Chao. Marco. Buenos días, un abrazo. Chao. Muy buenos días, buena semana.